Vamos a empezar ahora con la ley de fusión de los gases de Graham y esto está ligado con los procesos de transporte. Entonces aquí le voy a poner, eso después ustedes lo van a ver, ¿no? Esto es con los fenómenos de transporte. Fenómenos de transporte. ¿Cuáles son estos fenómenos? Pues el de momentum, calor y transferencia de masa, ¿no? Y masa. Esos son los tres fenómenos de transporte, ¿sí? Aquí esto está relacionado con una velocidad, esto, por ejemplo, con una temperatura, y esto, pues aquí lo podemos ver como una concentración molar o también la concentración másica, que es equivalente, ¿no? La densidad, recordando que la concentración es igual a N sobre B, o la densidad es igual a la masa sobre B. Esta la podemos ver como una concentración molar de moles entre volumen y esta es una concentración másica, masa sobre volumen. También luego hay veces que la consideran como si fuera una concentración másica. Bueno, entonces ahí están estas ecuaciones. Ahora, con respecto a la transferencia de masa, vamos a ver una ecuación que es la ley de Fick. ¿Sí? Entonces es JZ, esta al igual y la van a ver, es proporcional a menos la derivada parcial de y con respecto a z. Bueno, esta al igual y puede ser en cualquier caso. Donde y es igual a y función de z y de t y del tiempo. Por eso es una ecuación diferencial parcial. Bueno, aquí esto es así, ¿no? Ahora, aquí le va a poner, no, le voy a poner no masa, no masa, sino puede ser en general cantidad transportada por metro cuadrado y segundo. Puede ser momentum, calor o más, ¿sí? Pues pasando de una constante, perdón, de esta proporcionalidad a una igualdad, se tiene que agregar una constante. Entonces esta es igual a L por menos la parcial de Y por Z. ¿Sí? Esta va a ser una cantidad física. Aquí este gradiente negativo de Y en la dirección del flujo. Dirección del flujo. Sí, del flujo. En el caso particular del estudio de la práctica, que es el transporte de masa, transporte de masa, eso es lo que vamos a ver hoy, se tiene la ley de Fick. La ley de Fick, esta se define como JZ, es como quien es el caso general, esta ecuación. ¿Sí? Es caso particular, menos D, que ese es el coeficiente de difusión a la difusividad, coeficiente de difusión o difusividad. Por la parcial de n, aquí la voy a poner como está aquí, respecto a z, y este es el número de moléculas presentes en un metro cúbico. En un
metro cúbico, que también puede ser moles, ¿eh? Nada más hay que tenerlo en cuenta. Dice, el estudio de difusión o efusión se realizará en gases debido a que en estos procede en forma más rápida y también se controla el flujo de gas a través de orificios pequeños, inclusive el diámetro molecular. Cuando el gas pasa a través de un orificio extremadamente fino hacia un recipiente que se encuentra al vacío, utiliza, el vacío utilizando es el de fusión. O sea, aquí les pongo esto, eso es el proceso aquí es de fusión. ¿Sí? Está en un gas, aquí está el vacío, y este es un orificio pequeño que se encuentra al vacío, y el fenómeno que ocurre se llama de efusión. Sí, ahorita vamos a ver más en detalle de esto. Dice, Thomas Graham en 1929 estudió la velocidad de difusión o efusión de un gas en forma empírica, encontrando la ley de difusión que lleva, o la ley de fusión que lleva su nombre y es solo aproximada. Esta ley expresa la velocidad de difusión o efusión de un gas que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad. Entonces, cabe mencionar, está relacionado, por ejemplo, en la transferencia de masa, que si es por ejemplo, la acetona, el coeficiente de la acetona, aquí la difusividad, la acetona, es mayor que la difusividad, por ejemplo, del agua. ¿Por qué? Porque esta es más volátil que el agua. ¿Sí? Entonces, nada más para que se den una idea con respecto a esto. Entonces aquí lo que dice Graham, lo que dijo Graham es que la difusividad es inversamente proporcional al inverso de la raíz cuadrada de la densidad. Entonces, ahora, ¿cómo pasamos bueno, te lo voy a poner en general. ¿Cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Pues se agrega una constante de manera similar. Constante entre la raíz cuadrada de la densidad. Entonces, esto también podemos verlo como el producto de la difusividad por la densidad es constante. ¿Sí? Es de manera similar al producto PV, que es proporcional a una constante en la ley de Boyle. ¿Sí? Bueno, entonces este producto puede ser, si aplicamos para dos gases, la podemos aplicar, la podemos utilizar, como en el caso de P1B1 es igual a este caso, B, P1 es igual a P2 y sigue siendo constante. Sí, ahí está, lo voy a poner un poquito más para acá, y sigue siendo constante. ¿Sí? Bueno, entonces de manera similar, aquí yo lo que puedo hacer, aplicar esta ecuación para dos gases, D1 por la densidad de ρ1 igual a la difusividad de 2 por la densidad de 2, y esto sigue siendo constante. Entonces, lo que puedo hacer aquí es, ahorita vamos a ver, D1 entre D2, lo paso dividiendo, y aquí esto, densidad 2 entre la densidad 1, que esto también lo podemos ver como la raíz cuadrada de ρ2 entre ρ1, y es equivalente, ¿sí? Se sabe que bueno, estamos utilizando gases, entonces considerando gas ideal, por eso todavía me falta, vamos a ver la parte de gases reales, ideal, tenemos que PV es igual a nRT. Entonces aquí, ¿cómo podemos expresar la densidad en términos del gas? Lo voy a poner con negro. Se tiene que la densidad, lo voy a poner por acá, es igual a la masa sobre el volumen. ¿Qué más? El peso molecular. ¿Qué le esto? ¿Habéis visto? La masa sobre gramos sobre mol n. Aquí, que pueda ser la masa
es igual a el número de moles por el peso molecular. Entonces lo que hago es sustituir aquí esta, y la densidad es igual a al número de moles entre V por el peso molecular. Y aquí, otra vez, P entre RT es igual a N sobre V. Si esto, lo paso dividiendo y RT también lo paso dividiendo entre RT. Entonces aquí lo que hago es N entre V es igual a P RT, el peso molecular. ¿Sí? Y luego de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Ya nada más lo vamos a dejar ahí. Rho es igual a P, el peso molecular, entre RT. Entonces lo sustituimos en esta ecuación. Sustituyendo y sustituyendo, tenemos que D1 entre D2 igual a, lo voy a hacer así grande, es la presión, el peso molecular de 1 entre RT, presión, el peso molecular 2 entre RT, y P y T eh, son las mismas. Las mismas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esta P se cancela con esta. R, pues, es la constante de los gases ideales, se cancela. Y T se cancela porque es la misma. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es que la difusividad 1, la difusividad 2 es igual a peso molecular 1 entre el peso molecular 2. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí lo voy a poner. Esta ley indica, es esta ley, la voy a poner con amarillo, la voy a encerrar porque es importante. Profe, ¿los pesos moleculares no serían al revés? ¿El 2 arriba y uno abajo? Entonces aquí, si se me estaba pasando, aquí es el peso molecular de 2 porque es la densidad 2, y es el peso molecular de 1, nada más es la raíz cuadrada del peso molecular de 1, de 2, perdón, entre peso molecular 1. Esta ley indica que un gas liviano difundirá con más velocidad que uno pesado. Ejemplo, ejemplo, si el peso molecular de 2 es mayor al peso molecular, ¿no? Esto es equivalente, tenemos una desigualdad, lo paso dividiendo, peso molecular 2 entre el peso molecular de 1 va a ser mayor a la unidad. ¿Sí? Esto lo paso dividiendo. Y de aquí, que lo que tenemos, lo voy a despejar, ¿no? Aquí entonces. De 1 es igual a la difusividad 2, la raíz cuadrada del peso molecular. Peso molecular de 1. Entonces, si esto es mayor y la raíz cuadrada pues va a ser mayor, ¿qué quiere decir esto? Pues que la difusividad 1 es mayor a la difusividad 2. Va a difundir más. Aquí, por ejemplo, viéndolo en términos como si fuera una persona, si tuviéramos una persona, digo más o menos que tuviéramos, no es peso molecular, pero digo más o menos para que lo visualicen, que fuera una persona de, no sé, más pesada, de unos 120 kilos. Profesor, Sí. ¿podría volver a explicar? Bueno, entonces aquí nada más les voy a poner de ejemplo, ¿no? Si por ejemplo, que tuviéramos una persona, ya sea mujer o un hombre, por ejemplo, de 140 kilogramos, es mayor a uno de 70, este está más gordito, este está más flaquito, ¿no? ¿Sí? Entonces esto, yo si lo paso dividiendo, sería 140 kilogramos entre 70 kilogramos es igual a 2, es mayor a 1. Entonces, de manera similar a lo que estoy viendo aquí, peso molecular entre 2, peso molecular 2 entre el peso molecular 1,
es mayor a uno, porque luego hay veces que si no ponemos numerito, no ponemos temperatura, no ponemos esto, no les queda claro. Entonces, aquí le estoy poniendo un ejemplo para ver si con esto les queda claro. Entonces, aquí lo que decimos es, esto va a ser 2, va a ser mayor a la unidad. Por lo tanto, ¿cómo se relaciona la difusividad uno y la difusividad 2? Pues la difusividad, si este fuera, por ejemplo, 2, ¿sale? Pues esto sería difusividad uno es igual a 2 veces la difusividad 2. ¿Sí? Entonces, la difusividad uno es mayor a la difusividad 2. ¿A qué me refiero? Esta es la persona 2 y esta es la persona uno, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que decimos? La difusividad, en palabras coloquiales, o difusividad, está relacionada con la movilidad. Movilidad a nivel molecular, a nivel, por ejemplo, aquí que le estoy haciendo el ejemplo de las personas. ¿Quién se va a mover más rápido? ¿El de 70 kilogramos o el de 140 kilogramos? Entonces aquí es el componente uno, o aquí le estamos viendo como personas, se va a mover con mayor facilidad que el componente 2. Bueno, entonces ahí lo dejamos esto, por un lado, pero les voy a pasar un poquito la... Graham estudió detalladamente el paso de gases a través de varios materiales. Entonces aquí, por ejemplo, estos fueron varios materiales. Materiales, ¿vale? Entonces, porosos. Y encontró que pueden distinguirse distintos tipos de materiales. Uno, por ejemplo, A, inciso A, los que se comportan como un conjunto de láminas, láminas difusoras con edificios de dimensiones moleculares. Moleculares. Orificios, no le voy a poner aquí orificios moleculares. Orificios moleculares. Por ejemplo, grafito, grafito comprimido y porcelana porosa. Esto, pues no nada más así como que, ay, qué fácil, ¿no? Lo hizo Graham y ya, ¿no? No es tan fácil. ¿Cuál otra? Materiales con intersticios. Le voy a poner inciso B. Materiales con intersticios. Intersticios. Relativamente grandes. Por ejemplo, polvos comprimidos. Este le voy a poner, este no es acento. Inciso C. Materiales que contienen principalmente capilares delgados de gran longitud en relación con su ancho. Por ejemplo, yeso. ¿Sí? Ahora, dice, si se trata de determinar, se desea determinar, lo voy a poner esto acá, el tiempo, más arriba así, determinar la densidad o el peso molecular de un gas en forma aproximada se hace pasar un volumen conocido del gas, o sea, de este gas, problema por un material del tipo 1 o del tipo A. Se determina el tiempo en que tarda en hacerlo y se repite lo anterior con un gas de densidad conocida, ya que T y P son las mismas, o deben ser las mismas, ¿no? Se puede escribir la ecuación sabiendo que la difusividad se define como, por ejemplo, el área sobre el tiempo. Entonces, utilizando esta relación en la expresión de acá arriba, voy a utilizar, ¿sí? Así la voy a poner esta.
Lo voy a dejar por acá. Se me fue. A ver, espérenme tantito. Y ahí está la expresión. O sea, utilizando esta expresión, ¿qué podemos hacer? Pues ya nada más lo que hacemos es sustituir. Es área, pero el área va a ser la misma entre el tiempo 1 al cuadrado, este es el cuadrado, la definición, área entre el tiempo 2 al cuadrado es igual, se cancelan esta con esta área y utilizando la ley del sándwich, vamos para acá, este para acá, entonces nos quedaría, espérenme, no, esta, no, aquí no, perdón, aquí está, no vale el cuadrado, esta no vale el cuadrado, esta sí nada más, ahí está, esta sí va así, entonces va a ser T2 entre T1 es igual a la raíz cuadrada del peso molecular 2 entre el peso molecular 1. Entonces nos quedamos con esta expresión. ¿Sí? También esta la podemos expresar, la voy a poner acá también. O sea, de otra forma la pudiéramos expresar como la densidad 2 entre la densidad 1 antes de los pesos moleculares. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, me voy a quedar con la de los pesos moleculares y continuando con esto, es tiempo 2 es igual al tiempo 1 por la raíz cuadrada del peso molecular 2 entre el peso molecular 1 y se confirma, ahorita van a ver lo que les estaba diciendo, esto es mayor a la unidad. Entonces, ¿cómo se relaciona esta expresión T2 con T1? T2 va a ser mayor que T1, va a tardar más el compuesto 2, que es más pesado, que el compuesto 1. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a empezar con gases reales. Dice, la ecuación de los gases ideales solo es aplicable. Esta la voy a bajar un poquito, esto. Y eso también es importante que lo tengan en cuenta. Solo es aplicable, o sea, PB igual a NRT, porque luego hay veces que se les pregunta, solo es aplicable. Vamos a ver con esta ecuación. A los gases que tienen las siguientes propiedades. Uno, las moléculas tienen un volumen despreciable. Volumen despreciable. 2. No existe interacción entre las moléculas, sea de atracción o repulsión. No existe interacción entre moléculas. ¿Qué quiere decir con despreciable? Eh, aquí está, no existe interacción entre las moléculas, ¿no? Entre las moléculas. 3. No, pues esa. Voy a poner aquí. Dice, es obvio que tales gases no existen. La ecuación del gas ideal es útil para muchos gases. Esta ecuación, para muchos gases, a temperaturas altas, a T altas, altas, arriba de 450 Kelvin, y presiones moderadamente bajas, entonces presiones menores o iguales a 10 atmósferas, se puede aplicar la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Cuando se comprime un gas, las moléculas se acercan unas a otras y el gas se desvía del comportamiento ideal de manera apreciable. Por eso tenemos el factor de compresibilidad. Factor de compresibilidad. Por eso te lo vamos a... Z de un gas contra la presión de la ley del gas ideal. Entonces aquí tenemos que, a partir de la ecuación, esta es la ecuación menos complicada, Z es igual a PB entre nRT, ¿sí? O también aquí no les había dicho, le voy a poner P
P con rayita entre RT. Este significa ese B con... Este volumen es el volumen molar específico y se define como B entre N. Es una propiedad extensiva entre una propiedad extensiva a una propiedad intensiva. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos, ¿qué pasa en el caso del gas ideal? Pues que Z es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si esto implica que a partir de la ecuación, Z es igual, bueno, 1, PB, vamos a poner entre NRT. Entonces, PB es igual a NRT. Se comporta como un gas ideal. ¿Sí? Aquí tenemos distintos gases, el helio, el metano y el nitrógeno. Entonces, si se fijan, cuando vamos disminuyendo la presión, tenemos 200 atmósferas. Estos tres gases se comportan como, son gases reales, a presiones bajas, que lo que les digo, que presiones menores o iguales a 10 atmósferas, tienen en la unidad. Entonces, del factor de compresibilidad, por lo tanto, se pueden comportar como gases ideales. ¿Sí? Aquí tenemos el caso Z mayor a 1, es más difícil. Tenemos dos casos, ¿no? Z mayor a 1, Z igual a 1 y Z menor a 1, que es este caso. Es este caso. Bueno, hasta acá, ¿no? Hasta acá. Sí, entonces aquí nada más ahí está. Más difícil de comprimir. Yo te voy a poner Z menor a 1. Aquí es Z mayor a 1 más difícil de comprimir que un gas ideal. Este se ve como que más claro. ¿Por qué? Pues porque esto, si es mayor a 1, el numerador, tiene que ser mayor al denominador. Por eso se necesita mayor, por ejemplo, presión, que es este caso. ¿Sí? Y en el otro son más fáciles de comprimir. Este va a ser menor a este. ¿Sí? Más fáciles de comprimir por esto. Entonces aquí el helio, pues no, el que cambia de valor de Z es el metano. A presiones entre 0 y alrededor de unas 380 atmósferas, pues es Z menor a 1. Ya pasando, aquí tiende este valor, que es igual a 1, y ya después aumenta. ¿Sí? Aumenta el valor de Z. Bueno, pues voy a continuar con otra de las ecuaciones de estado, que es la ecuación de Van der Waals. Esta ecuación en honor al físico danés Johannes Dietrich van der Waals. ¿Sí? Trata de considerar el volumen finito de las moléculas individuales de un gas no ideal y las fuerzas de atracción entre ellas. Ahí se ve tanto las fuerzas de atracción, estas son las fuerzas de atracción, miren, al igual lo voy a poner con amarillo para que se vean. Estas son las fuerzas de atracción. ¿Sí? La presión depende principalmente de la frecuencia. Esta es una pared del contenedor. Esta es más realista, porque aquí tanto va a haber interacción entre moléculas, como interacción entre la molécula y la pared del contenedor, que es esta. ¿Sí? Ahora, aquí está la ecuación de la ley de la ecuación de Van der Waals, que aquí está. ¿Sí? Entonces, yo aquí les puse, esta es la ley de Boyle, que no hay interacción entre las moléculas. Sin embargo, en la de Van der Waals sí va a haber mayor interacción entre las moléculas. Pero si se fijan, en la ecuación de Van der Waals sigue, si le quitáramos esto, este AN cuadrada entre B cuadrada y NB, pues es la ecuación del gas ideal. Aquí esto que sea P, esto B, y esto es nRT. ¿Sí? Parte de la ecuación. ¿Por qué? Porque las ecuaciones o las leyes del Boyle, la ley de Charles-Gay-Lussac y la ley de Avogadro se rigen tanto para gases reales como para gases ideales como para gases reales. ¿Sí? Entonces aquí esta no
Aquí luego hay expresiones de las, ¿cómo se llama? Para determinar o para ver esta relación a n cuadrada sobre b cuadrada, que esta a la pongo aquí abajo, miren, va a depender, son las constantes de Van der Waals y puntos de ebullición de algunas sustancias. Esta a, el n es el número de moles, n, v es el volumen, RT y ya. Entonces, B, A minúscula y B minúsculas son constantes que son de Van der Waals y esas están tabuladas y aquí en el libro están dadas como, por ejemplo, la del helio. Ahorita vamos a hacer el caso del CO2, si no mal recuerdo. ¿Sí? Del CO2, que son 3.60, la voy a poner aquí así. 3.60A, la voy a poner esta, si no mal recuerdo, del CO2. CO2. A es igual a 3.60 y esa lo voy a poner mejor con la 3.60 y tiene unidades de atmósfera sobre mol cuadrado, el litro al cuadrado, y B es igual a del CO2 0.0427 litros sobre mol. ¿Por qué? Porque tiene que ser dimensionalmente homogénea. Ahorita nada más voy a hacer aquí la expresión, por ejemplo, para el término. El primer término, que es este. Aquí, por ejemplo, esta debe ser P más A n cuadrada sobre B cuadrada. Este término en dimensiones son unidades de atmósferas. Aquí por ejemplo, debe ser mol al cuadrado. Y luego, el de abajo, lo voy a poner aquí. Va a ser litro al cuadrado. Por eso, la constante del gas, la constante A, va a ser atmósferas, porque aquí va a ser más atmósferas, litro al cuadrado, entre mol al cuadrado, para que al hacer el análisis dimensional, pues este litro con este litro cuadrado, este mol con este mol, y podamos sumar atmósferas más atmósferas. Este se llama análisis dimensional, ¿no? Sí, que hay que hacer. Aquí miren, lo que dice efecto de las fuerzas intermoleculares sobre la presión ejercida por un gas, la velocidad de una molécula que se mueve hacia la pared del contenedor, esfera derecha, se reduce debido a las fuerzas de atracción que ejercen sus vecinas esferas grises. Esta. Consecuencia del impacto de esta molécula contra la pared no es tan grande como sería si no estuvieran presentes fuerzas intermoleculares. En general, la presión media del gas es menor que la presión del gas. El gas ejercería si se comportara de manera ideal. A ver, aquí lo voy a hacer. Vamos a determinar esto con la ecuación del gas ideal. Me voy a mover un poquito. Ahí tenemos las constantes. Ahora, presión del gas ideal. Nada más voy a hacer el cálculo. PV es igual a NRT. Lo voy a poner para el gas ideal, NRT. Presión es igual a NRT sobre el volumen. ¿Sí? A ver, déjenme. Ah, no, pero es que aquí no lo hicimos. Pero aquí nada más para hacerlo. ¿Cómo la calcularon? Presión ideal, este es ideal. No lo voy a hacer, pero nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Les decía, aquí esto es litros, esto es mol. Entonces N debe tener unidades de litros sobre mol, que son las unidades que están tabuladas, litros sobre mol. Entonces aquí, ¿cómo le hago para despejar la presión del Van der Waals? P más AN cuadrada, B cuadrada, igual a NRT sobre V menos NB. NB. Entonces, esto está sumando, pasa restando. Entonces, la presión de Van der Waals es igual a NRT. Esta al igual lo vamos a utilizar más adelante para cuando utilicemos el trabajo, para un gas ideal y un gas real. NB menos
esta no es más, yo estoy aquí poniéndolo de más, pero no, es menos AN cuadrada sobre V al cuadrado. Y este es la expresión que se utilizó para esta expresión y esta es para la presión hidráulica. Entonces aquí, presión observada, ¿qué es lo que vemos? Presión observada tenemos 50, 75 y 100. Aquí, pues la que más se aproxima a la presión observada o experimental es de 49.4. Esta se aleja un poco. 75, ya la presión del gas ideal se aleja más. Esta, pues se va alejando, pero no tanto. Aquí tenemos de 136 en la presión del gas ideal. Y la presión de Van der Waals, pues ya como estamos hablando de presiones mayores a las 10 atmósferas, pues ya se aleja mucho este valor de la presión observada o experimental. Por eso es importante también cuando ya no se utilice la ecuación del gas ideal, presiones bajas y temperaturas altas, tengamos como conocimiento de otras expresiones para gases reales. ¿Sale? Vamos a ver ahora el ejemplo 2.3. Dice, para sintetizar amoníaco mediante proceso Haber, se calientan 2000 moles de nitrógeno en un recipiente de 800 litros a 625 grados centígrados. Calculen la presión del gas si el nitrógeno se comporta como, inciso A, un gas de Van der Waals y un gas ideal. Entonces aquí tengo la expresión para el inciso A. Voy a poner la expresión, sí. No la voy a dejar aquí, ¿vale? Esta es la presión de Van der Waals, ¿sí? Tenemos un recipiente. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Ah, sí, lo que tenemos que hacer es, lo voy a jalar nada más para verlo, las constantes, que es nitrógeno, para las constantes la constante de nitrógeno, N2 es 1.35, ¿verdad? 1.35, ¿bien? Sí. A es igual a 1.35 atmósferas litro al cuadrado. No, por andarlo haciendo un poquito rápido. Atmósferas al cuadrado entre mol al cuadrado. Y B, que es igual a, son estos valores, este y este, 0.0386 litros sobre mol. Hay que hacer los valores. También para la ecuación del gas ideal, que es para el inciso A, para el inciso B, es igual a PB es igual a NRT. Presión es igual a NRT sobre V. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo. Ahí está, sustituyendo los valores 2000 moles por 0.08206 litros atmósfera sobre mol Kelvin, el valor de R, temperatura se pasa a Kelvin, 898 Kelvin, entre 800 litros menos 2000 moles por 0.0386 litros sobre mol, que es el valor de B, menos A, que es 1.35 atmósferas por litro al cuadrado sobre mol cuadrado, las unidades por 2000 moles al cuadrado, entre 800 litros. Y aquí hago el análisis dimensional, que les digo es importante, mol. Kelvin con Kelvin. Mol. En la fórmula no podemos cancelar N. Ahí está. Continúo con la parte del análisis dimensional, de la cancelación. Y aquí nos va a quedar, en el denominador nos va a quedar litro. Y en el numerador nos va a quedar litro. Se cancela este litro con este litro y este litro. Se cancelan y lo que nos va a dar son atmósferas. Aquí, este litro nos quedaría litro al cuadrado, este nos quedaría mol al cuadrado. Entonces aquí tenemos litro al cuadrado con litro al cuadrado, mol al cuadrado con mol al cuadrado, y ya nos queda unidades de atmósfera menos atmósferas.
Sí, eso hay que tenerlo presente, porque si no, luego, sin hacer este análisis dimensional, luego lo que les hacían, no lo hacen, nos llega nada más por default. Y si hacen después el análisis dimensional, nos va a quedar atmósferas más litros. Y no. Entonces hay que hacer bien el análisis dimensional. Porque pues, hay veces que no dedujeron bien la ecuación, o no la despejaron bien, o no hicieron bien el análisis dimensional, o cuestiones de ese tipo. ¿Vale? Pues ahí está, tenemos la presión de Van der Waals ya haciendo el análisis y la operación, 195.5 atmósferas. Y la presión del gas ideal, utilizando esta expresión, es 184.2. Entonces, ¿por cuál nos iríamos? Pues por la ecuación, la presión de Van der Waals, porque ya son las presiones altas. Entonces, la presión ideal ya no, estos datos, valores tan altos de la presión, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, déjenme ver, a ver. Aquí tengo este ejemplo, que es el factor de compresibilidad y se determina el volumen de 10 moles de metano a presión de 100 atmósferas y 0 grados centígrados. Bajo esas condiciones, Z es igual a 0.780. En la ecuación de la factor de compresibilidad que está acá, despejamos el volumen, ya nada más sustituimos valores, Z 0.783, N 10 moles, R 0.08206 litros atmósfera sobre mol Kelvin. Temperatura no es en cero, porque si no sería cero y no. Es 273 Kelvin entre la presión que son 100 atmósferas y nos da que el volumen es de 1.754 litros. Bueno, entonces aquí vamos a hacer otro problema. Suponiendo que cierta cantidad de metano ocupa un volumen de 0.138 litros bajo una presión de 300 atmósferas y 200 grados Celsius y se desea conocer su volumen a 600 atmósferas y 0 grados Celsius, los valores de Z en estas condiciones inicial y final son Z1, 1.067 y Z2, 1.367. Entonces aquí lo que les voy a dar un poquito, tenemos que para el caso de las condiciones 1, que P1 igual a Z1 NR P1 y para las condiciones final es presión 2, volumen 2 igual a Z2 NRT2. Aquí pueden, o sea, hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, una es calcular, una es despejar, por ejemplo, P1 entre Z1, las condiciones iniciales, ¿qué más? Y T1, y esto es igual a NR. Y de acá también, de manera similar, P2, B2, Z2, P2 es igual a NR. Pero estas son iguales, las moles y el valor de R. Entonces lo que podemos hacer es igualar estas. Entonces estas expresiones P1B1, Z1T1 igual a que presión 2, volumen 2, Z2, temperatura 2. Y aquí despejamos lo que nosotros queremos. Esta es una forma. Luego lo que les digo a los chavos es, entre menos operaciones hagan, porque luego quieren despejar de aquí y luego de aquí sustituirlo acá o así. Aquí yo solamente voy a hacer una operación, entre menos operaciones hagan en la calculadora es más probable que, bueno, o más bien dicho, entre más operaciones que hagan es más probable que se equivoquen. Así, entre más operaciones hagan matemáticas, más probable que se equivoquen. Entonces hay que hacer las menos operaciones. Entonces ahí está. Lo que se hace es despejar, no me acuerdo si lo dije, P1, B1 entre Z1, T1, en R, y ya nada más igualan. Lo que se hace es despejar volumen 2, y aquí pues ya nada más se sustituyen los valores, Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera, y nos va a quedar litros. Y el volumen 2 es de 0.051 litros, ¿sí? Ahora vamos a ver otras ecuaciones de estado para gases reales. Y la otra es la ecuación bidial de estado. Dice otra forma de representar los gases no ideales es la ecuación bidial de estado. En esta relación el factor de compresibilidad se expresa como una expansión en series de potencias inversas al volumen molar.
que les decía, este volumen molar es igual a B entre N, o volumen específico, ¿sí? Está dado en términos de volúmenes, o una forma alternativa, dice donde B, antes de que, donde B y C y D se conocen como segundo, tercero, cuarto coeficientes viriales, y así, ¿no? Sucesivamente. El primer coeficiente virial es 1, el segundo y el mayor coeficiente virial son dependientes de las temperaturas. Para un gas dado se evalúan eh, a partir de los datos PBT del gas mediante un procedimiento de ajuste de la curva utilizando una computadora. Esto lo vamos a hacer. Una forma alternativa, que es la que tenemos aquí, de la ecuación virial es la que se proporciona, la que proporciona una expansión en serie del factor de compresibilidad en términos de la presión. Y como está el caso de esta ecuación. Eh, Dice, por ejemplo, en esta ecuación, la magnitud de los coeficientes es tal que B mayor, prima, mayor, mayor a D, prima, entonces de aquí esto, y luego de aquí se puede reducir a esta expresión. Dice, calcule el volumen molar del metano, vamos a ver el ejemplo, a 300 Kelvin y 100 atmósferas, dado que el segundo coeficiente virial de ese gas B es igual a menos 0.042 litro mol. Compara su resultado con el que se obtiene al utilizar la ecuación del gas ideal. Entonces aquí lo que nosotros hacemos, lo que se tiene es que Z se reduce a esta expresión, pero nada más acortada a esta. Z es igual a 1 más B, entre el volumen específico, por eso las unidades, para que sea dimensional, ¿no? Z no tiene dimensiones. Y de la ecuación del gas ideal, tenemos que es 1 más B por P, ya que el volumen específico es igual a RT de P. P es igual a NRT. PB específico es igual a RT. Volumen específico, RT entre P, ¿no? Ya nada más se sustituye la del sándwich, utilizando la ley de la reglita esta del sándwich, entre RT. Sustituyendo datos, Z es igual a 1 más menos 0.042 litros sobre mol. La presión, que son 100 atmósferas. Luego entre 0.08206 litros atmósferas de mol Kelvin. Luego de ahí, por la temperatura, que son 300 Kelvin. Entonces aquí, Z es igual a ¿cuánto? Ahí está, es 0.82. 90 nada más voy a hacer el análisis dimensional rápidamente. Litro, litro, atmósfera, atmósfera, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Entonces, da este valor. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para determinar el factor de compresibilidad. Y a partir de la expresión del factor de compresibilidad, que sería Z igual PB específico de RT. Aquí podemos despejar volumen específico es igual a Z por RT entre la presión. También otra vez haciendo, vamos a hacer aquí, ¿no? Esta es igual a 0.829 por R 0.08206 litro atmósfera mol Kelvin. La temperatura es 300 Kelvin entre la presión que son 100 atmósferas.
Esto va a dar el volumen específico. Ahí está. Vamos a hacer el análisis dimensional. El litro, bueno, ese es atmósfera. Atmósfera con atmósfera. Kelvin con Kelvin. Y nos queda litro sobre mol. Y el valor es 0.20. 0.20 litros sobre mol porque es volúmenes. Para terminar el problema, ya nada más sería esta operación, 0.8206 por 300 entre 100, y nos da 0.246 litros sobre mol. Ya terminamos con este ejemplo. Vamos a continuar con otras ecuaciones. Me voy un poquito más rápido porque estas son más, más específicas, ¿no? Entonces ya no me voy a meter en tanto en ejemplos, o al igual y si puedo hacer unos ejemplos más adelante, pero aquí tenemos varias ecuaciones y una dice, existe una relación interesante entre las constantes A y B de Van der Waals y las constantes críticas. Si dividimos la ecuación 211, esta ecuación 211 es la ecuación de Van der Waals, si no mal recuerdo, déjenme ver. Si es la ecuación de Van der Waals, la dividimos entre n y la arreglamos, obtenemos esta expresión que es una expresión cúbica. Aquí lo que se hace es, se tienen tres raíces, las tres raíces de b son reales idénticas, igual a s, b menos bc al cubo igual a 0. Entonces aquí lo que se va a hacer es tener tres raíces, y ya no voy a hacer mucho en la parte matemática. Para v al cuadrado es igual a 3b, el volumen crítico, esto es lo que representa, ese es volumen crítico. Ahorita vamos a ver esto de la parte de las propiedades críticas. Aquí esto nos sirve para determinar las constantes distintas a las de Van der Waals en términos de, no, más bien son las constantes de Van der Waals en términos de parámetros críticos, la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico, que es esto. ¿Sí? Entonces, para V, 3B volumen crítico al cuadrado es igual a A entre PC, también BC al cubo, entonces BC al cuadrado y BC al cubo. Entonces aquí tenemos estas expresiones, vamos, se despejan y tenemos la constante, esta ya lo hice aquí, la constante A, la constante B, pero en términos de propiedades críticas, que esas son las que se pueden determinar de la ecuación de Van der Waals en términos de propiedades críticas. ¿Vale? Bueno, entonces se la voy a dejar. Otra de las otras ecuaciones de estado para gases reales es, por ejemplo, la ecuación de Berthelot, que es esta, y la expresión de esta ecuación para presiones elevadas es difícil de manipular. A presiones bajas se reduce. Aquí esta es una expresión, pero yo tengo otra similar. Bueno, PB es igual a nRT multiplica a 1 más 9 veces presión por la temperatura crítica entre 128. La presión crítica por la temperatura abajo, ¿no? Menos 6 veces la temperatura crítica al cuadrado entre temperatura al cuadrado. Cierra el paréntesis y luego el coche. Permite una presión más alta a bajas presiones y temperaturas, por ejemplo, a una atmósfera, útil en el cálculo de los pesos moleculares a partir de sus densidades. La ecuación de Dieterichi, esta está en términos de exponencial. Otra forma, la voy a poner aquí, la presión por la exponencial de A a la N entre BRT, está multiplicando P entre N menos B, V, menos B, es igual a RT. Y esta es como de la forma también de Van der Waals, ¿no? O la ecuación del gas ideal. Menos fácil que la de Berthelot, sin embargo, brinda una mejor representación que las otras expresiones cerca del punto crítico. Punto crítico, ¿no?
Y otra es la ecuación de Penrose-Robinson también. Esa al igual no la vamos a utilizar, a menos que alguien se dedique o vaya a hacer algo específico, pues estas expresiones. ¿Sí? Esas al igual y no me voy a meter tanto en detalle, pero sí quería que las vieran. Ahora, hablando esta de cuestiones de puntos críticos y cuestiones de ese tipo, condensación de gases y estado crítico, isotermas del dióxido de carbono a diferentes temperaturas. La temperatura aumenta de T1 a T7, o sea, aquí la temperatura, dicho de otra forma, también aquí disminuye, ¿no? Disminuye la temperatura. La la temperatura crítica, T5 es esta. Y este es el punto crítico, donde tenemos T crítica, presión crítica y el volumen crítico. ¿Sí? Arriba de esa temperatura, el dióxido de carbono no se puede licuar. Aquí tenemos en fase gas, de aquí para acá, gas. Lo voy a poner con otro color. ¿Sí? Poner aquí, de aquí, bueno, antes del punto crítico, gas. Y aquí existe o existe el equilibrio líquido-vapor, eso lo vamos a ver más adelante. A temperaturas bajas, presiones bajas, aquí tenemos el estado, si no recuerdo, es el sólido, o el, no, este es el vapor, y aquí hay un equilibrio líquido, no, aquí es el líquido, líquido-vapor, luego le ponen líquido más vapor, ¿sí? Entonces aquí si se disminuye la temperatura, puede pasar el cambio de fase. Ahora aquí tenemos esta expresión, dice, licuefacción del dióxido de carbono. ¿Por qué licuefacción? Porque va a pasar de la fase de gas a la fase líquida aumentando la presión. Entonces aquí, aumentando la presión o disminuyendo el volumen también se puede, ¿no? Vean la figura 12, es esta en la parte A, aparece la primera gota de líquido. En las partes B y C, el gas se convierte gradual y totalmente en líquido a presión constante. ¿Qué es esto? Aquí es el punto, aquí lo podemos ver. Este es el punto A. Parece, les digo, aquí es gas. Y aquí en este punto, en el punto A de la gráfica, aparece la primera gota. Aquí se tiene líquido más vapor, coexiste el equilibrio. Y luego, si aquí esta es una presión constante, nada más que lo que va a pasar se va a disminuir el volumen, ¿sí? Es que declaro cualitativamente. Más allá en la parte C, el volumen solo disminuye ligeramente al aumentar la presión. Ahora, si disminuimos, aquí vamos disminuyendo el volumen, vamos disminuyendo el volumen de aquí a acá, ¿sí? Y va a licuarse el carbono, el dióxido de carbono, perdón. Entonces aquí va a existir el gas líquido y ligeramente al aumentar la presión, porque los líquidos son altamente incompresibles, entonces aquí ya no va a disminuir tanto su volumen. ¿Por qué? Porque son incompresibles. La parte D muestra, bueno, aquí está el proceso global, ¿no? Sí, entonces ahí se muestra la licuefacción y debajo de la curva, esta curva les digo que existe el equilibrio líquido-vapor, que sería esto. Esto también luego se ve, por ejemplo, para la aplicación de destilación. Y hasta aquí se pudiera acabar este tema del capítulo 2 del libro de Chang. ¿Sale?